Asambleísta Paco Fierro. Señora Presidenta, compañeras y compañeros asambleístas, muy buenas tardes. Arrancaré mi intervención indicando que las elecciones no son el principio y el fin de la democracia. En el primer punto de la resolución, o sea, el primer punto de la resolución que está propuesta, se habla de respaldar el fortalecimiento de la democracia en Venezuela. Pero les voy a hacer caer en cuenta, con palabras del mismo presidente Maduro, de cuál es la democracia que se está hablando en Venezuela, para que vean que no existe la independencia de las funciones del Estado, que es lo fundamental en un Estado republicano, en un Estado en donde se vive en democracia real. Diosdado Cabello me llamó por teléfono y me notificó oficialmente que la Asamblea Nacional iniciaría de inmediato la designación de los nuevos magistrados del Tribunal de Justicia, así como los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral y del Contralor General de la República. ¿Qué significa aquello? Que no se está viviendo en una democracia en Venezuela, que el control total y absoluto tiene el presidente Maduro y Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea de Venezuela. Eso no es democracia y por lo tanto hay que rechazar y no seguir propiciando, indicando que vamos a respaldar la democracia en Venezuela. Eso es totalmente descabellado, es absurdo y el pueblo a nivel internacional conoce perfectamente lo que está pasando en Venezuela. Unas Fuerzas Armadas, otra demostración, unas Fuerzas Armadas que les obligaron a jurar de que van a defender la revolución bolivariana. En las Fuerzas Armadas, en los cuarteles, en la noche y al amanecer, hay unos gritos, hay unos cantos, y allá les obligan a gritar y a cantar. Les dicen que tienen que cantar socialismo, patria o muerte. Confunden la razón de ser de unas Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no pueden defender a un proyecto político. Están para defender a la nación entera. Están para defender de amenazas internas o externas. Para eso son las Fuerzas Armadas, no para que respalden y que hagan un juramento de defender la revolución bolivariana. Se crean grupos armados por parte del gobierno, que aquí ya se lo he mencionado, exactamente los grupos colectivos, y están armados y están causando lo que están causando en este momento, las muertes. ¿Por qué crean estos grupos armados? Porque tienen recelo, asimismo, de que Fuerzas Armadas en un momento dado pueden dar un golpe de Estado, por lo tanto quieren protegerse. No confían en las Fuerzas Armadas. La inseguridad, no tienen que culpar a nadie, es culpa de no existir una verdadera democracia en Venezuela. En el 15 años de Revolución Bolivariana, en 1998, 19 crímenes por 100.000 habitantes, hoy son 79 por cada 100.000 habitantes. Y Venezuela prácticamente está sumido en un caos, especialmente Caracas, considerada como una de las ciudades más violentas del mundo. Si hablamos de los organismos internacionales, ¿por qué no actúa la OEA? ¿Qué pasa con el señor Insulza? Esta OEA se ha convertido en un defensor de un club de presidentes de la República. Y por lo tanto, mire, Insulza no va a tener la capacidad moral ni legal para poder actuar defendiendo la democracia. ¿Por qué? Porque justamente sabe lo que está pasando en Venezuela y él fue elegido como secretario general de las Naciones, de la Organización de Estados Americanos, fue elegido por el mismo cabildeo que hizo el presidente Chávez en su época, apoyado por los países del Petrocaribe. Por lo tanto, no va a actuar
en ese sentido. Se da el lujo el presidente Maduro de crear una agencia de derechos humanos propia. ¿Por qué tienen terror? ¿Por qué tienen miedo de que actúen organismos internacionales de defensa de los derechos humanos? Esos organismos no tienen que ver ningún tema político, pero justamente crean esta agencia de derechos humanos para protegerse ellos de las atrocidades y barbaridades que están cometiendo contra los hermanos venezolanos. Ya se ha dicho aquí, se ha comentado, Venezuela es uno de los países con las más grandes reservas de petróleo. Ya se ha comentado de lado y lado que detrás de todo esto está la llave del petróleo. Y es verdad, pues, es verdad, eso es cierto. Pero también veamos por el otro lado quiénes son los perjudicados de que esta llave no cambie de manos. ¿Será tal vez Cuba, que recibe millones de dólares para poder mantener su economía? ¿O también serán algunos países, algunos grupos que buscan ese socialismo del siglo XXI y que también están recibiendo por parte de este petróleo de Venezuela para poder extender sus tentáculos del socialismo del siglo XXI? Y eso les duele, pues eso les duele. Ese petróleo debe ser para el pueblo de Venezuela y no para ninguna otra parte, ni para ningún proyecto político que quieren enraizar en otras partes del continente. Hay los orígenes de estos problemas de pasar de un extremo hacia otro. Y hay que culpar pues a esa extrema derecha que nunca quiso visibilizar esa enorme brecha que existe entre ricos y pobres y que existía en Venezuela. Eso también hay que decirles la verdad. Pero también se pasan al otro extremo y por lo tanto lo que buscan es caotizar, en este caso, al pueblo de Venezuela. Una inseguridad enorme, 48 muertos, hay ya más de 450 heridos, hay más de 2.000 detenidos y los organismos internacionales brillan por la ausencia. La UNASUR va a intervenir. Esperemos que logren ellos sentarles a las diferentes tendencias políticas y que logren parar lo que puede convertirse en una guerra civil de incalculables consecuencias para nuestros hermanos. Esta resolución que está propuesta en este momento aquí en la Asamblea, si bien es cierto, tienen la mayoría, lo van a aprobar, pero si es necesario que se piense que lo que están haciendo en este momento es respaldar a un presidente, entre comillas, legítimo, y no están respaldando al pueblo de Venezuela. Al pueblo de Venezuela, nuestros respetos, nuestra consideración, y a ese pueblo luchador, a ese pueblo honrado y que ha demostrado una capacidad enorme de lucha, hay que respaldarle, no a ese gobierno que no es un gobierno democrático. Como dije anteriormente, no pueden basarse solamente como principio y fin de la democracia las elecciones. Muchísimas gracias.